Vamos a dar por iniciada la charla. Bueno, primero que nada, buenas tardes a los que no haya saludado antes. Mi nombre es Diego Bertino, yo soy argentino y he trabajado y espero poder volver a ir a Uruguay después de que termine el asunto este del coronavirus nuevamente. He trabajado muchos años en Uruguay, a muchos de ustedes seguramente los he visitado, nos conocemos. Los chicos de Neutral me invitaron a darles una charla sobre el tema de sólidos en leche, así que voy a ir arrancando para que vayamos avanzando y estemos dentro del tiempo más o menos calculado para que no se nos haga muy larga la presentación. Les comento, esto va a ser uno de los temas que vamos a pasar, no nos vamos a detener en ninguno demasiado tiempo, pero vamos a ir tocando estas cosas, algunos comentarios de leche corregida por grasa. Vamos a ver las causas más frecuentes de baja en la grasa en leche o las razones porque a veces la grasa no está dentro de los valores que esperamos, algunas cuestiones que tienen que ver, que no son relacionadas a la comida y algunas cuestiones que sí están relacionadas a la comida que afectan los sólidos en la leche. Y de paso algunas herramientas para mejorar en caso de que haya algunos puntos de mejora donde podamos con cuestiones de manejo de alimentación hacer algún cambio que genere una mejora con eso. Bueno, los sólidos de la leche son los componentes que le dan el valor a la producción de leche que hacemos todos los días. De paso, hoy repasando esto, son los indicadores que hemos utilizado de productividad por muchos años, hemos medido la producción de leche por hectárea o de grasa por hectárea, inclusive acá es muy común decir que una vaquillona vale tantos kilos de grasa todavía, o sea que indudablemente los sólidos son una unidad de medida que utilizamos mucho en la lechería, junto con los aspectos de higiene, con la calidad higiénica de la leche, conforman la componente más importante de precio en general que tiene la leche. También lo usamos como una herramienta para monitorear la salud de las vacas. Los sólidos tienen, las razas de vacas o las vacas en general tienen un porcentaje de sólidos normal para la raza, que cuando están en esos valores normales podemos pensar que las vacas tienen una salud aceptable o que las vacas están sanas. O sea que lo podemos utilizar también como una herramienta para inferir cómo están las vacas en ese momento. Esto es solamente para mostrar una relación entre litros y sólidos. Esto es un dato, no es actual, pero son unos clientes aquí de Córdoba, de Argentina, que tienen un sistema de tambo bastante parecido, están en la misma zona, le venden a la misma industria láctea, tienen un manejo y un tipo de alimentación similar en el tambo. En aquel momento estaban produciendo la misma leche los dos, más o menos, pero con una diferencia sustancial en los sólidos. Uno de los tambos estaba con 3,90 de grasa, 3,45, el otro estaba con sólidos más bajos por un problema puntual de ese momento. Y bueno, me sirvió de ejemplo para ver cuál es realmente la producción que estaba cada uno de los tambos, porque los dos entregaban 28 litros, pero no era exactamente lo mismo. Cuando uno los lleva a un sistema de corrección por grasa, uno lo que hace es ajustar la leche a una grasa estándar. Y la realidad es que uno de los productores estaba casi en 30 litros y el otro estaba en 27,3 cuando uno hace este tipo de ajuste. Esto no es para generar una competencia, sino para realmente dimensionar el costo que tiene producir una leche con buenos sólidos. No es gratis para las vacas tener 3,80, 3,90 de grasa o tener 3,30. Eso genera un costo de alimentación, un costo de energía, un costo de algo que de alguna forma tiene que ser retribuido. Eso no quiere decir que el productor que estaba con mejores sólidos le fuera mejor que el otro, porque no necesariamente en Argentina toda la leche se paga de la misma forma. Todavía, lamentablemente en Argentina, mucha de la leche se paga por litro, no importa tanto la composición en cuanto a los sólidos, a diferencia de ustedes, donde los sólidos tienen un valor mucho más alto, un impacto más alto en la leche. Entonces, a modo comparativo, esta es una tabla de una industria cualquiera en Argentina, y lo que hice fue armar dos tambos iguales como para entender el impacto de lo que estamos hablando en plata. Acá tenemos un tambo que tiene 3,50 de grasa y 3,20 de proteína, produce 6.000 litros por día, y otro tambo exactamente igual, lo único que hice fue en la planilla modificar los datos de los sólidos, para ver cuál es el impacto en el precio final del litro que el productor recibe. Para esta industria en particular de Argentina, tener sólidos más altos, en este caso estas diferencias que les marqué, es alrededor de un peso 10 por litro de leche producido, de plata argentina. Puesto en porcentaje es un 6% más que cobraría el productor que tenga mejores sólidos,
o pasaría de 26 centavos a 27.3 centavos, como para ponerle un valor en dólares, que es la moneda que ustedes manejan con más familiaridad. Un peso más por litro, un tambo que produce 180.000 litros, son 180.000 pesos argentinos, que para ponerlo en un equivalente de algo tangible, es hablar de un medio camión de harina de soja o de un camión completo de 20 y pico mil kilos de heno de alfalfa comprado. Ya ese sería el equivalente en plata por esa diferencia para un tambo de 6.000 litros, como para llevarla a una unidad medible. Esto lo hice con el simulador que tiene Conaprol en la página de Uruguay, y hice el mismo cálculo, armé el mismo tambo con la misma producción, con los mismos sólidos, y llegué a la conclusión de que la diferencia de precio en Uruguay es exactamente igual que acá. Es un poco más que en Argentina, 6.6 el precio por litro, mejora si uno sube los sólidos de 3.50 a 3.20 a 3.80 a 3.35. Esa sería la variación en dólares con una tasa de cambio que saqué del diario. La verdad que no sé si es la correcta. Obviamente estos precios le deben faltar algunas bonificaciones o algunas cosas. Lo que sí es, la industria que paga por sólidos acá tiene el mismo criterio que la que tiene allá, y ese es el impacto, aproximadamente un 6% por una mejora razonable en los sólidos de la leche. Después habrá casos particulares. Dicho esto, vamos al problema en cuestión. ¿Cómo se produce la grasa en la leche? O básicamente, ¿cuál es la mecánica por la cual la vaca produce grasa? Todo lo que el animal come pasa primero por el rumen. Siempre decimos que la fibra es un ítem muy importante en el tema, de sólidos. Por eso acá tiene una posición en la parte de dentro del rumen. La fibra se digiere una vez que entra al rumen y es atacada por las bacterias, y produce ácidos grasos volátiles, que se llaman, que es el acetato, el butirato y el propionato, que se produce en la digestión de los granos. Los ácidos grasos entran a la circulación sanguínea y la vaca los utiliza en la ubre para producir grasa. Esa es una de las vías que tiene la vaca para producir grasa. Por otro lado, también en el rumen hay ácidos grasos de la dieta. Hagamos un ejemplo para que se entienda. Yo doy semilla de algodón o doy poroto de soja, el aceite que tiene ese ingrediente pasa dentro del rumen, pasa al intestino sin ser tocado, se absorbe en el intestino y va a parar a la ubre, donde la ubre también lo utiliza para producir grasa. Son esos ácidos grasos que dice preformados, que prácticamente las vacas no lo tocan, como vienen lo mete dentro de la grasa butirosa. Estas serían las vías donde se va a formar la grasa finalmente en la ubre. Bueno, entonces una buena proporción se absorben en el tracto gastrointestinal y son depositados como grasa butirosa. Los de cadena larga se absorben directamente del torrente sanguíneo, lo que hablábamos recién. Los de cadena corta se sintetizan, como se llama la síntesis de novo, que le llaman, que son los ácidos grasos de cadena corta que están en la grasa butirosa. Esta síntesis de novo es importante porque hay algunos ingredientes de la dieta que le inhiben y hace que baje el porcentaje de grasa, que lo vemos un ratito más adelante. La grasa tiene como característica que puede variar mucho. El que mira esto generalmente se ve que los valores de grasa varían mucho, varían en el día a día, varían cada 3 días, o sea, capaz que varían a lo largo del día si uno lo mide. O sea, es un dato que tiene mucha variación cuando uno lo sigue. ¿De dónde viene la proteína? La proteína, para cerrar este capítulo, bueno, la proteína se sintetiza en la glándula mamaria a partir de los aminoácidos, que son las unidades que forman las proteínas. Le damos de comer proteína a la vaca vía el pasto, vía la harina de soja, la burlanda, la canola, lo que le demos a las vacas, pero fundamentalmente el pasto produce proteína, produce que crezcan las bacterias, proteína microbiana, eso se digiere, pasa a la sangre, y esos aminoácidos van a parar a la ubre. Esos aminoácidos se utilizan para formar la proteína de la leche, pero necesitan de energía. La producción de proteína láctea está muy asociada a la necesidad de energía de la dieta, a diferencia de la grasa, que la grasa tiene más que ver con la fibra de la dieta, básicamente. Al revés, un exceso de energía generalmente baja la grasa y mejora la proteína de la leche. Esos serían los puntos a destacar. Tiene que haber un balance adecuado de todo, proteína degradable, no degradable. Esto es lo que cada uno habla con su técnico cuando va al campo y le pide que le balancee la dieta de la manera más correcta posible. Los cambios de la proteína son menores, son mucho menos notables. Generalmente los cambios son más pausados y más largos en el tiempo, son más difíciles de ver. Bueno,
un repasito por los aspectos no nutricionales que modifican los sólidos de la leche. ¿Cuáles son las cosas que tienen impacto en los sólidos y que no tienen que ver con la comida? Uno es la genética, otra es la estación del año, puede ser el momento de la lactancia de las vacas, que las vacas se comportan distinto de acuerdo al momento. Si hay más vacas o vaquillonas, eso también tiene algo de impacto, o puede tener impacto. La mastitis, que en general nos baja los sólidos de la leche, o la producción de grasa, básicamente. Y también hay cuestiones que tienen que ver con el manipuleo de la leche, los termos de frío, el manejo de las muestras. Eh, Siempre nos reímos, acá a veces los productores se olvidan de prender los removedores de la leche y las vacas están todas invertidas y capaz que está toda la grasa arriba en el tanque. A veces pasa eso, no prenden los removedores con tiempo de los tanques y nos ha pasado en algunos casos que lo hemos visto. Entonces, dos palabras de las razas. Cada uno, ya esto es muy conocido, Holando, Jersey, básicamente son las razas que tenemos en su mayoría en los campos, tienen diferentes habilidades para producir sólidos. La mejora genética seleccionando por producción de sólidos es buena, tiene una buena heredabilidad de esos caracteres y se pueden generar cambios importantes. Por otro lado, quien no utilice el criterio de producción de sólidos para seleccionar sus toros, probablemente va relegando la producción de sólidos en la leche. Tiene más producción individual, pero probablemente con menos sólidos, porque son caracteres que van enfrentados uno con el otro. Bueno, y esa es la leche típica de un rodeo holando, estos son datos americanos, y la leche típica de un rodeo Jersey, estas son proteínas verdaderas, no las proteínas que medimos nosotros, que son proteínas totales. Pero esa es la relación que deberían tener la grasa con la proteína de las razas más típicas que están dando. El momento de la lactancia es otro momento que no tiene que ver mucho con la comida, pero sí tiene que ver con la producción de sólidos. Y básicamente las vacas que están haciendo su pico de producción es entre el día 50, 80, 90 para las vacas, un poco más adelante para las vaquillonas, pueden tener valores más bajos de grasa. Si uno mira los controles lecheros que hacen los datos de sólidos, en general cuando uno busca esas vacas las encuentra, son vacas que están o muy baja la grasa o invertidas a veces, cosa que es bastante normal, donde las vacas están comiendo mucho, produciendo mucho, hay un efecto de dilución también por la producción, o sea que no es poco frecuente ver vacas con sólidos bajos en el pico. También es cierto que en el arranque y en el final de la lactancia es donde están los mejores sólidos, porque la leche está un poco más concentrada, sobre todo el final, y en el inicio de la lactancia hay algo de movilización grasa de la vaca, que eso se ve también en los datos individuales. Al inicio de la lactancia podemos monitorear la relación entre la grasa y la proteína en vacas que pasan por su primer control lechero. Esto es un indicador de salud. Cuando la grasa está muy alta y la proteína está muy baja en el primer control lechero, es probable que esa vaca esté perdiendo peso, esté perdiendo mucho peso. Si hay muchas vacas con la misma característica, una vaca no dice nada. Si tengo muchas vacas con ese dato, es probable que los animales estén perdiendo peso en el arranque de la lactancia. Estos son datos de un tambo de Uruguay que está graficado por hasta esta última temporada de partos, y si uno marca, yo ahí marqué los 3 meses donde básicamente paren las vacas, que son siempre marzo, abril y mayo, donde están el grueso de los partos en los tambos de Uruguay, se puede ver cómo la grasa se despega de la proteína, algunos años menos, algunos años un poco más, este último año bastante, y eso es un efecto típico de la temporada de partos. Entran muchas vacas nuevas al tambo, aparecen empujando con sólidos altos en esos primeros días en lactancia, y se ven esos efectos a lo largo de esos meses. Si uno las busca, esas vacas, esto es un control lechero, en donde las vacas están rankeadas por días en leche, estas serían las vacas más frescas paridas, más últimas paridas, y es bastante común ver 5 de grasa, 4,70, 5,40, algunas invertidas, esta tiene menos grasa que proteína, vaya a saber por qué, pero puede ser también. O sea que no es infrecuente en vacas recién paridas ver valores de grasas bien altos, y esto es un efecto típico del arranque de la lactancia. Estos son datos de un tambo que tiene todas las vacas que paren, pasan juntas por una sala de ordeño. Fíjense que este tambo tiene entre 13 y 15 días promedio de lactancia las vacas. Son todas vacas bien paridas, todas juntas, y se puede ver cómo los sólidos de la leche de ese tambo están 4,80, hasta 5% de grasa. Estos son datos bastante nuevos de la semana pasada. O sea, y son vacas volando, o sea, son las mismas vacas que más adelante van a estar en una de esas invertidas. En este momento están con sólidos bien altos y es un efecto típico del arranque de la lactancia. Otro factor que tiene que ver o que colabora con
con tener problemas en sólidos son los días de verano, el calor del verano. Probablemente esto sea más un tema nuestro, argentino, no tanto de ustedes, que ustedes terminan sus temporadas de parto más temprano y el verano por ahí no tienen muchas vacas en inicio de lactancia. Pero acá que solemos tener partos continuos, a veces se siente bastante el efecto. Y este efecto de la variación estacional por época del año se ve en todos lados. Esto es una diapositiva prestada por una persona que dio una charla hace poquito para la empresa acá donde trabajo, y mostraba esto. Él trabajó en el hemisferio norte en Estados Unidos, y esta era la curva de sólidos de los tambos en algunos lugares donde él trabajó, y ahora está en Australia, y esta es la curva de sólidos de los tambos donde él trabaja en Australia. O sea que esto no es un problema de dónde esté el tambo, si el problema, o si el tambo está estabulado, o si el tambo pastorea. En todos lados la grasa tiende a bajar en los meses de verano, en los meses de calor, en la primavera, por diferentes causas, algunas porque pastorean, otros porque están con calor, pero en general la caída de sólidos del verano es un clásico, siempre ocurre. Esta es una foto que nos permite ver el INTA durante las temporadas de verano, donde nos van pronosticando el calor que va a hacer para adelante. Es una foto vieja, pero la guardo siempre porque este 29 de diciembre a las 9 de la mañana ya se pronosticaba que toda la zona central donde tenemos los tambos nuestros, y probablemente ustedes también porque están al lado, esperaba casi 80 de ITH a las 9 de la mañana. Este debe haber sido un día para el olvido. Yo por suerte ya no me acuerdo más de este día, pero debe haber sido para el olvido, el calor y lo mal que la deben haber pasado las vacas. Y el calor genera cambios en la conducta de los animales comen mucho menos tiempo, comen más apurados porque saben que dentro de un rato va a hacer calor. Hay una cantidad de cosas que cambian la conducta de los animales y hacen que se produzcan estos bajones. Esto es un tambo de un año cualquiera, en donde se ve cómo durante los meses del invierno y primavera la grasa va por arriba de la proteína, y cuando llegan los meses de calor, mediados de noviembre, diciembre, enero, febrero, se juntan la grasa y la proteína y pasan bastante más cerca. Por algunas causas, pero se le puede echar la culpa al verano perfectamente. Es real esto de la caída de los sólidos en la primavera-verano. Este es el predictor que tiene Conaprole en sus páginas, que seguramente ustedes también lo deben usar, y cuando uno mira este predictor, ya Conaprole para los meses que vienen nos avisa que va a bajar la grasa. O son buenos para adivinar el futuro, o saben que esto pasa todos los años y que estadísticamente la grasa baja en los meses de primavera, cuando los animales comen otra cosa, pastorean más o lo que sea. Y una bajada significativa, estiman meses hasta de 3.3 de grasa. O sea que es un efecto que pasa siempre. Y ojalá que lo podamos atenuar, porque esto es plata, obviamente, pero es esperable que nos ocurra en cualquier sistema de producción una baja de sólido en los meses de primavera-verano. Otra de las cosas que hace el verano, que esto ya no es un problema del verano, sino es un problema del tiempo, porque esto ocurre generalmente en el verano, es que pasa con la fermentación de los forrajes y de los granos. Cuando hacemos silo de maíz y grano de maíz húmedo y lo dejamos guardado muchos meses, esos materiales van cambiando, y van cambiando para bien. Esto no es un efecto dañino, porque en realidad no es dañino, sino que el material se va mejorando con el tiempo de fermentación, y va adquiriendo características distintas. Sobre todo se va poniendo más energético. ¿Cómo lo miden los laboratorios a esto? Y bueno, los laboratorios miden a través de la digestibilidad del almidón. Es un indicador que se mide en el análisis. Esto es un ejemplo de un silo americano que se hizo en septiembre, en el otoño de ellos. La semana 0, el silo tenía 62% de digestibilidad del almidón. Y a la semana 27, o sea, 7 meses después, tenía 76, el mismo silo de digestibilidad. O sea que este silo, después de varios meses, era mucho más energético que este otro. La velocidad de degradación del almidón implica cuán rápido el rumen lo va a poder aprovechar para utilizarlo. O sea que, en cierto modo, guardar los granos un buen tiempo antes de usarlo es un efecto beneficioso, porque son mejores cada vez que pase el tiempo. A veces no se puede porque no tenemos stock, pero es un hecho de la realidad, eso funciona así. Y esto es tan real. Este tambo es un tambo de Uruguay que lo vimos este año con Nacho Dodera, que es un cliente de Nacho. Yo estuve en febrero por última vez y lo fuimos a ver, y venía con estos datos de grasa. Estaba terriblemente invertido. El tambo es de la zona de Chamizo, es un tambo de la zona de Chamizo, muy, muy prolijo, muy lindo establecimiento. Las vacas totalmente invertido por marzo de este año, con muy buenos valores de proteína, pero valores de grasa bajos.
Fuimos esa visita en febrero, obviamente no arreglamos nada. Después hicimos una charla ya nos agarró la cuarentena, hicimos una charla por la computadora con el productor y con Nacho, y lo volvimos a conversar, y descubrimos que este productor estaba utilizando silo de maíz y grano de maíz húmedo que le había quedado de la campaña 19. Había estirado bastante los recursos y estaba utilizando silos que tenían un año de guardado porque ya estábamos en la época de confección del año siguiente. Empezó a bajar el maíz húmedo, empezó a cambiar los silos por los silos de esta campaña, y a los pocos días de abril ya estaba con los sólidos totalmente arreglados. O sea que el único efecto, lo único que hizo fue invertir los forrajes que estaba utilizando, dejó de usar los forrajes viejos, un poco, los fue mezclando, porque no es que haya que tirarlos a los hilos, sino que cambian notablemente la cantidad de energía que liberan dentro del rumen, y eso en algunos casos puede provocar una acidosis ruminal que baje la grasa. Era tan sencillo como eso. Es bastante común cuando los granos se guardan mucho tiempo y se empiezan a poner con un olor fuerte, es bastante común de verlo. No fue la primera vez que me pasó, pero reconozco que me llevó tiempo darme cuenta que era eso. También el calor las maltrata a las vacas y les genera jadeo, pérdida de saliva. Cuando las vacas babean, la saliva se tiran afuera lo que debería estar dentro del rumen, controlando el pH del rumen. Eso genera picos de acidosis ruminal también. Como les decía, las vacas cambian el patrón de consumo cuando hace mucho calor, comen muy temprano a la mañana o a la nochecita y se pasan muchas horas sin comer nada. Todas esas cosas afectan el funcionamiento del rumen y eso trae como consecuencias modificaciones en los sólidos. Pero bueno, vamos a intentar ver por qué pasa esto en la primavera, cuáles serían algunos de los factores nutricionales ahora que provocan que la grasa y la proteína varíen a lo largo de la primavera, o de la lactancia de las vacas, ¿no? En general. Mucho tiene que ver con el funcionamiento del rumen. Nosotros, en donde tenemos los tambos, tanto sean tambos que pastorean como tambos que tienen vacas encerradas, le prestamos mucha atención a lo que son las prácticas de manejo, cómo alimentamos a las vacas, y fundamentalmente a la cantidad de forraje concentrado que las vacas están comiendo. Esto forraje concentrado tiene que ver con el porcentaje de fibra o la cantidad de fibra que la vaca come, o el porcentaje de FDN del forraje, o sea, cuánto de la fibra que la vaca come proviene de un forraje y cuánto proviene de un subproducto. Algo que estamos todo el día hablando de que las vacas necesitan fibra, forraje, que tiene que comer el tanto por ciento del peso vivo. Bueno, de eso se compone la relación forraje concentrado, y cuando por alguna causa varía mucho o hay mucho concentrado en proporción al forraje que la vaca está comiendo, se generan desbalances que hacen que el rumen no funcione bien. Obviamente esto es mucho más fácil de manejarlo cuando doy de comer todo en una pileta, es mucho más complicado cuando las vacas pastorean, porque yo no tengo bien claro qué come la vaca. La suplementación energética, la energía afecta el rumen porque genera picos y suele provocar algunos problemas de acidosis también. El consumo de concentrados, cuánta ración le damos a las vacas, cuánto la estamos suplementando, cuánto y cómo la suplementamos también importa mucho. Esto es bien interesante para entender la magnitud de las cosas que nos pasan. Esto es un ejemplo, un trabajo hecho en donde se midió el consumo de grano que la vaca tenía en horas. ¿Cuánto grano comía por hora en un sistema de TMR, con una dieta que tiene 28% de almidón, es una dieta buena? Lo que se hizo fue graficar cómo ese maíz entra dentro de la vaca. ¿Y qué hacen las vacas? Lo que hacen todas las vacas. A las 8 de la mañana le dan de comer, arranca comiendo un poco más fuerte, después deja, sale a comer un rato de vuelta, vuelve a comer a la tardecita y por la noche duerme. O sea que la vaca más o menos come dentro de un ritmo más o menos normal o parecido. ¿Qué pasa cuando la suplementamos en el tambo? Cuando damos de comer, lo ordeñamos 2 veces por día y le damos 4 o 5 kilos de ración en el tambo a la vaca en cada uno de los ordeños. Esa es la curva que tiene la ingesta de almidón en ese momento. Independientemente que la dieta sea más baja en almidón, entra de golpes. Y por eso es que es bastante típico ver tambos que suplementan en la sala, que suelen tener sólidos más bajos que los que dan de comer en un sistema con más comedero. Independientemente de que pastoreen o no, a veces en el pastoreo también le sacamos el balanceado de la sala, pero estos picos de consumo en la sala generan caídas de pH que son las que promueven la acidosis ruminal y pueden generar un problema. Entonces, la caída de grasa en la leche, hecha la definición de qué es lo que es, una baja en la grasa que puede aparecer sin cambios en el consumo y sin problemas, qué sé yo, está relacionada a un problema de suministro de fibra, me puede estar faltando fibra en la dieta para que el rumen funcione bien y para que se produzca la grasa,
O puede haber ingredientes en la dieta que estén generando problemas en la síntesis de grasa, que lo vemos en un ratito más adelante. Pero llevémonos esta imagen. Es un problema de varias puntas, digamos. No es que uno tiene, por ejemplo, yo le doy speller de soja un poquito alto en aceite y por eso tengo grasa baja. Es poco probable que eso funcione así. O yo estoy dando mucho maíz y por eso baja la grasa, también puede ser, pero capaz que si le levanto la fibra, en una de esas le puedo dar ese maíz sin que la grasa baje. Acá hay una combinación de cosas. Hay un problema en el pH del rumen, hay un problema probablemente de suministro de fibra, hay un problema de la velocidad a la que se digieren los granos, y este tema de los ácidos grasos insaturados, los aceites, que pueden estar en los DDGS, que pueden estar en el speller de soja, ahora lo vemos más adelante, que provocan este tema también. Bueno, vamos a hablar dos palabras de acidosis ruminal, digamos, que es uno de los factores que es necesario para que baje la grasa en la leche en general. La acidosis ruminal se define cuando el pH del rumen, el rumen es una pileta llena de cosas digiriéndose, bacterias que están trabajando, necesita de un pH estable para que las bacterias vivan, y si por alguna causa el pH varía, se generan cambios. ¿Cuáles son los cambios que se generan cuando el pH baja de lo que debería ser? Y bueno, se mueren algunas bacterias que no soportan esa acidez y crecen otras, eso cambia el tipo de ácido que se produce. Imagínense en dos ejemplos bien extremos. Una vaca lechera por un lado, un novillo engordándose con grano por el otro. Esos rumen no tienen nada que ver una cosa con la otra porque uno está comiendo una dieta de forraje y el otro está comiendo una dieta que es absolutamente de grano y de concentrados. Entonces, imagínense la grasa butirosa de un novillo con una dieta con 70% de grano. Es un rumen totalmente distinto. Eso cambia la digestibilidad de los alimentos cuando el rumen baja su pH, sobre todo de la fibra. La fibra es la que deja de ser digerida fundamentalmente. Esto solamente para mostrarles, es un colega que trajeron de Europa unos bolos que se le colocan como si fueran los bolos de Monensina a algunos animales y van censando los cambios de pH dentro del rumen. Esto es una gráfica que muestra cómo varía el pH dentro del rumen de una vaca dada en un periodo de tiempo. Cada colorcito es un día, y acá está la escala donde se mide. Esta es una foto de un teléfono que me la pasó este colega, en donde, o sea, esto hoy se puede ver hasta en tiempo real si uno quisiera y tuviera estas cosas para hacerlo. Obviamente que no hay que hacerlo, esto ocurre, no hay que probarlo, esto pasa. Solamente sirve para verlo gráficamente y entender cómo cuando la vaca por ahí no come, el pH del rumen sube, capaz que en algún momento comió un montón, entonces baja el pH violentamente y después con la rumia y el tiempo que va pasando lo va corrigiendo de vuelta, y así es como se va repitiendo el ciclo a lo largo de los días. Lo que hay que evitar son estas caídas, que es donde baja el pH violentamente, baja por debajo de 6, y ahí es donde se pueden generar algunos problemas. Esto no, de vuelta, esto pasa, le pasa a todo el mundo, a todas las vacas, casi todos los días. El tema está en que las variaciones sean chicas para que no se rompan los animales. Problemas de acidosis, poco forraje en la dieta, ya lo vimos recién, relación forraje concentrado. El balanceado en la sala de ordeño. Yo tengo clientes que dan balanceado en la sala de ordeño, algunos que dan bastante y en general pelean con los sólidos bajos siempre, pero bueno, es parte del sistema. Ellos saben que van a renegar con eso porque su sistema de alimentación es un poco más proclive. Como dijimos recién también, algunas vacas en pico de producción tienen tendencia a producir grasa más baja o a tener algún pico de acidosis ruminal, y también las vacas recién paridas, porque son vacas que arrancan a comer una dieta de tambo, y a veces en los primeros días tienen esos picos de acidosis porque es como que pasan de una dieta de más forraje de preparto. Por eso lo importante de hacer un preparto bien hecho, si podemos un rodeo de frescas, como para que la vaca haga una transición saludable. Esto es muy importante, evitaríamos estos picos de acidosis seguramente. Y también el tipo de grano que damos. Si estamos dando cereales de invierno, si estamos dando maíz, el maíz húmedo, como les comentaba recién, estaba muy fermentado. Es una vaca que está claramente falta de fibra o con un problema digestivo tipo de acidosis. Se ven los globitos esos que están ahí, que siempre decimos que es acidosis porque hay globitos. En realidad lo que se está haciendo, se está digiriendo la comida fuera de la vaca. Escapó sin ser digerida el rumen. Se ve material que no está bien digerido. A veces en los engordes se nota más, cuando empezamos a engordar hacienda y damos de comer mucho grano,
el intestino se lastima y suelen aparecer estos restos de moco y a veces manchas de sangre, sangre roja en las bostas, sangre fresca, que es la misma lesión que se provoca por estos cambios que provocamos en el aparato digestivo por los cambios violentos de las dietas. Otra bosta que demuestra un faltante de fibra, y bueno, esta sería una bosta ideal para una vaca de tambo, digamos, una bosta bien armada, con buena consistencia, que no salpica. Esto indicaría, si se puede decir, que es una bosta de buena calidad para lo que buscamos en una vaca en producción. Hablamos un poquito de los granos, porque fue uno de los factores que dije que colaboraba para el tema de la acidosis ruminal. Bueno, es el tipo de grano y el tipo de procesamiento. Acá es un trabajo que ya tiene unos años, pero donde se ve la grasa de la leche, el porcentaje de grasa de la leche, según el tipo de grano que estaban utilizando en este trabajo. Y obviamente, cuando vas del maíz hacia los cereales de invierno, cada vez son más riesgosos para el pH del rumen, porque los cereales de invierno, ustedes saben, se digieren más rápido, es un almidón que es más rápido para que el rumen lo utilice, y tienen tendencia a generar acidosis con más facilidad. Entonces es más probable que la grasa baje si yo estoy dando mucho trigo o cebada, en lugar de que si yo estoy dando maíz. Es un tema de velocidad de fermentabilidad del almidón que estábamos diciendo. Y obviamente también importa el tipo de procesado. Si yo doy un grano entero, probablemente nunca voy a empachar un animal, porque el grano entero lo más probable es que pase de largo, o la vaca lo bostee sin romperlo. El molido grueso es mejor, pero parecido. El molido fino es lo que deberíamos hacer. El húmedo es ya un material más degradable, porque le estoy dejando el grano más inmaduro. Y el flake es procesado con vapor, que nosotros no lo tenemos, o es muy poco lo que se hace por acá. Entonces, cereales de invierno húmedos o molidos muy finos aumentan el riesgo de tener picos de acidosis en las dietas. Es para tenerlo en cuenta. No es para no usarlos, es solamente para saber que si yo voy a alimentar con cebada porque se me terminó el maíz, tengo que tener algún recaudo con la fibra de la dieta por caso de que empiece a notar que la grasa baja o que tengo alguna bosta un poco más. Otra de las cosas que viene en la comida y que se habla mucho son los ácidos grasos poliinsaturados. Estos serían los aceites que comen las vacas. Siempre le hemos echado la culpa al speller de soja, que le queda mucho aceite porque la planta no le saca bien el aceite al poroto. También al afrecho de arroz, que suele venir con mucha grasa, con aceite. Al DDGS, los DDGS, el subproducto de la producción del alcohol, tiene también grasa, porque el grano tiene grasa y cuando le sacamos todo el almidón, la grasa se concentra. Fíjense en esta tabla, acá tienen una speller de soja que tiene 8% de aceite, extracto etéreo, una burlanda que tiene 10%, los granos tienen un poco también, pero lo que esta diapositiva hace foco es en los forrajes. Cuando los forrajes son tiernos, son forrajes jóvenes, tienen valores de grasa relativamente altos, no tienen 10%, tienen 3%. El problema es que tienen un tipo de aceite, es un tipo de aceite que son estos poliinsaturados que dice acá arriba, que tienen tendencia a bajar la grasa de la leche. ¿Cómo funciona esto? Entran estos ácidos grasos dentro del rumen, cuando la vaca se va comiendo el pasto, y esos ácidos grasos se pueden transformar por una vía que se llama biohidrogenación, que va a aparecer en algún momento, en este ácido graso que está acá arriba, que se lo llama comúnmente CLA, CLA. Este ácido graso, cuando se junta en cierta cantidad, llega a la glándula mamaria y baja la producción de grasa. Entonces, estos ácidos grasos que están en todos estos ingredientes, si se dan las condiciones dentro del rumen, producen una parte de su metabolismo, va a terminar en este ácido graso, y ese ácido graso puede deprimir la grasa de la leche. ¿Cuáles son algunas de las condiciones que tienen que darse? Por ejemplo, el pH. Acá se ve cómo, en la rayita verde, cómo con un pH bajo aumenta la cantidad de este ácido graso en la medida que va subiendo la cantidad de aceite, y como si el pH está un poco más alto, aumenta más despacio. O sea, siempre se va a producir, pero se va a producir menos si el rumen está estable. Entonces, estoy dando 3 kilos de speller de soja que tengo un montón de aceite, pero si las condiciones del rumen están buenas, probablemente no va a haber problema. Ahora, si por alguna causa la vaca está con un rumen con tendencia a la acidez, o se puede provocar una acidosis en esa vaca, es probable que parte de estos aceites insaturados, estos ácidos grasos, se transformen más rápido en este y provoquen el problema. Eso es lo que ocurre comúnmente cuando alimentamos estos aceites y baja la grasa de la leche violentamente.
El tema está que lo tenemos en el pasto, y eso es lo que complica la jugada, porque lo que queremos es comer pasto y comer pasto tierno. El problema es que en los estratos superiores de los pastoreos es donde se encuentran las mayores concentraciones de estos ácidos grasos. Por eso es tan común cuando salimos a pastorear raigrases tiernos o los primeros pastoreos de los verdeos, que se suele ver una bajada de los óleos. Esto es lo que explica lo que nos va anunciando probablemente Conaprole en el calculador de proyección de los tambos. Saben que vamos a comer más pastos en la primavera y probablemente se nos va a presentar esta situación. También los pastos en la parte superior tienen menos fibra, tienen un montón de agua, bueno, todo lo que ya sabemos, una alta tasa de dilución ruminal, porque tienen mucha agua y rápida tasa de pasaje, tengo poca fibra, pasa más rápido. O sea que comer pastoreos de mucha calidad está bueno, pero nos predispone a este tipo de problemas, de que aparezcan este tipo de accidentes, de que la grasa baje mucho. Entonces, las pasturas tiernas son fuente importante de ácidos grasos insaturados, y esto no lo podemos solucionar, no tiene arreglo, esto es así. Tienen poca fibra, entonces puede ser que necesitemos agregarle algo de fibra a las dietas, a pesar que la vaca esté pastoreando mucho, capaz que necesite algo de fibra verdadera para mejorar la rumia y para frenar la velocidad de pasaje. Entonces no es sorprendente que en primavera se den estos casos de inversiones de grasa y proteína, sobre todo cuando estamos suplementando, cuando estamos metiendo algo de ración a las vacas porque queremos que las vacas den más leche. Bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando. Entonces, pasturas jóvenes y tiernas, mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, esto ya lo vimos, y fundamentalmente el ácido graso que más frecuentemente se ve en los forrajes es el 18,3, que es uno bien insaturado, se llama linolénico, y es el que también es precursor de este ácido graso que genera problemas. Esto es burlanda húmeda, o DDGS, secado es DDGS, que es lo que utilizan ustedes en Uruguay muy comúnmente, un subproducto muy común y de altísima calidad, que tiene un nivel de grasa, suele tener un nivel de grasa importante. En esta base de datos, que es Argentina y de algunas plantas que tenemos acá, típicamente tienen 12% de grasa, las burlandas que utilizamos. Acá las damos bastante húmedas porque tenemos las plantas cerca y a veces se da bastante húmedo el material, y se generan estas caídas de grasa. Esto es una diapositiva vieja, pero siempre la guardo, de un cliente que venía invertido hacía rato. Fíjense que esta es la proteína de la leche y esta era la grasa, venía invertido mal. Obviamente veníamos discutiendo por qué las vacas no se acomodaban, sacamos el speller y pusimos harina de soja porque sospechábamos que el speller estaba viniendo con mucho aceite. Al tiempo, el dueño del campo se tiene que ir del campo porque la mujer iba a tener familia y obviamente se arman esas desconexiones o falta de comunicación con los proveedores y se termina la burlanda que le estábamos dando a las vacas, le damos burlanda húmeda. Y bueno, terminada la burlanda, automáticamente a los 7 días, 10 días, la grasa pasó para arriba y se terminó acomodando. Obviamente esto fue sin afectar la producción, ¿no es cierto? Porque si no se podría malinterpretar, pero se le dio otra cosa a la vaca, se acabó la burlanda, le dimos otra cosa para compensar la dieta. Indudablemente las vacas estaban con una condición de pH ruminal y la burlanda con su aceite estaba completando el cuadro y provocando esta inversión de este tipo. Con grasa bien baja, ¿no? De 2,9, estaban bien abajo. Bueno, esto es lo que yo le decía recién de la teoría de la biohidrogenación, de los ácidos grasos insaturados en el rumen, que cuando las condiciones del rumen están adecuadas, o sea que está tirando abajo, y a veces también asociadas con algo de consumo de monensina, se favorece el desarrollo de estas bacterias que hidrogenan de manera incompleta a estos ácidos grasos, en vez de saturarlos, lo dejan a mitad camino y se forma el CLA famoso este que afecta la producción de grasa. ¿Cuáles son las posibilidades de controlar esto si yo tengo un sistema de TMR o tengo un sistema de pastoreo de acuerdo a lo que esté haciendo? Bueno, estas serían algunas de las variables. Esta diapositiva también me la prestó Rodrigo. Estas serían las posibilidades de cambio que tenemos. Supongamos que tenemos las vacas pastoreando. Una de las posibilidades sería suplementar algo de fibra, de alguna forma, para asegurarme que el pH del rumen esté un poco más alto o para que la tasa de pasaje no sea tan alta. No es fácil cuando las vacas están en pastoreo, porque tengo que ver en qué momento se la doy o dónde lo doy, si muelo rollo, lo meto en el mixer. Obviamente, si yo tengo un sistema de vacas encerradas, es más fácil corregir la fibra. Puedo bajar un poco el maíz y subir el silo, y ya con eso le levanté el forraje a la dieta. Siempre los sistemas de comedero tienen más
más flexibilidad para hacerle ajustes. Quiero sacarle ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Y bueno, en el caso de una dieta que le esté dando con la burlanda, como le pasó a este cliente mío, saco la burlanda, le pongo otra cosa. Pero si se lo están comiendo desde el pastoreo, desde la pastura, el raigras, no puedo sacar las vacas de pastorear para no tener el problema de inversión. Sí puedo trabajar sobre los granos, si estoy trabajando con granos que puedan ser húmedos o que tengan, como les mostraba, velocidad de degradación muy rápido, puedo reemplazarlos por otra cosa, puedo buscar algún subproducto, trabajar sobre el pH del rumen corrigiendo ya sea con bicarbonato, con algún aditivo, y buscar la posibilidad de que el rumen esté con un pH un poco más estable. Seguramente hay cuestiones de manejo que nos pueden ayudar a hacer esto, y en una de esos temas de ambiente que también. De vuelta, las prioridades, si yo tengo con un TMR un problema de grasa baja o de depresión de grasa en leche, este sería el orden de cosas que probablemente yo pueda corregir. Cuando las tengo en pastoreo, es probable que tenga que arrancar por los granos, bajando la cantidad de almidón de la dieta para corregir el pH del rumen. Si con todo esto no funciona, en una de esas con fibra, bueno, y finalmente ver si de alguna forma puedo bajar la cantidad de ácidos grasos insaturados que estén comiendo. Una de las recomendaciones en pastoreo, para el tema de pastoreos de primavera, tratar de no entrar a comer con bajas coberturas, o sea, con muy poca materia seca, alargar los días de franja para que las vacas coman un poquitito más sazonado el pasto y eso baje la cantidad de ácidos grasos. O sea, todas cosas que probablemente atenten contra la producción individual, pero que de alguna manera nos puedan dar un balance sobre todo de fibra, un poco más parejo, que haga que el rumen se mantenga en mejores condiciones y no sea tan grave la depresión de grasa. Bueno, la baja fibra efectiva que ocurre cuando pastoreamos mucha calidad en la primavera aumenta la tasa de pasaje y esto le baja la capacidad buffer al rumen. Como dijimos, el rumen, uno de los mecanismos de control que tiene es la rumia, la saliva que va controlando el pH. Entonces, si por alguna causa la tasa de pasaje es muy rápida, ese efecto se pierde. Si estoy pastoreando alfalfas de buena calidad, esto se nota más, las vacas dan más leche, pero en general es porque aumentan el consumo. Bueno, y fundamentalmente los valores de fibra, ver si podemos suplementar con algo, todas cosas que sean aplicables para sistemas de pastoreos de primavera. Probablemente con poco heno mezclado con algo de silo podamos tener un buen control o lograr una buena mejora sin generar una sustitución importante del forraje. Es trabajo, es una complicación porque lo que queremos es que las vacas coman pasto, pero a veces tenemos que hacerlo para poder mantener una dieta más o menos equilibrada. Lo del tema de la molienda del grano no es muy negociable, o sea, no se puede moler grueso el grano para no generar problemas en las vacas. El grano hay que molerlo fino para que la vaca realmente lo aproveche bien y tendremos que regular la cantidad que damos para evitar excesos que generen algún problema en algún momento puntual. Procesar mal los granos pasa esto que se ve a la derecha. Esto es una canasta después de haber lavado unas bostas de unas vacas, donde se ven todos los granos, algunos de la molienda y muchos del silo, que terminaron pasando de largo a lo largo de la vaca y se terminaron juntando en la bosta. Entonces, la molienda del grano no es negociable, hay que ajustar las cantidades, hay que bajar la cantidad y buscar algún reemplazo para no generar un problema. No sirve no procesar bien el silo o quebrar mal los granos. Subproductos disponibles en casi todos lados. La cascarilla de soja es la ideal en estos casos. Siempre se dice, cuando salimos a pastorear forrajes de muy buena calidad, conviene reemplazar una parte de los granos que estamos dando por un suplemento como la cascarilla. La cascarilla es un buen concentrado que tiene mucha fibra de buena calidad. Entonces nos puede permitir mantener una relación de concentrados con forrajes buena, pero sin agregarle almidón, que es lo que genera las caídas de pH del rumen. Un excelente ingrediente para los momentos donde estoy comiendo muy buena calidad de forrajes, para complementar el grano, no para sacar el grano, pero sí para complementar. El afrechillo de trigo tiene almidón, pero ayuda a diluir. El afrechillo tiene la mitad de lo que tienen los granos. Entonces, si estoy con un problema de que estoy con el pH, que estoy con grasa baja, una idea puede ser estirar afrechillo, usar el afrechillo para estirar los granos. Pulpa de citrus tenemos acá, es el residuo de la producción de naranja, eso también es pura fibra, es parecido a la cascarilla de soja. La semilla de algodón, nosotros lo usamos mucho, ustedes también, llega bastante a Uruguay, es un ingrediente que tiene fibra, tiene buena fibra, flota dentro del rumen, cuando se come la pepita la vaca queda flotando dentro del rumen y ayuda a generar rumia. Obviamente no tiene nada de almidón porque lo que no es fibra es aceite.
y tiene buen nivel de proteína también. Generalmente la semilla de algodón cuando la damos en la dieta nos ayuda a mejorar un poco los sólidos, generalmente. Suele generar alguna pequeña mejora. Acá la usamos bastante, este año hay una buena cosecha y está con un precio razonable, así que la estamos usando bastante. Bueno, la es de Malta es un suplemento de tipo proteico, pero que en algún caso puede servir, porque también tiene un valor energético razonable. Y las burlandas, que no tienen almidón, pero tienen aceite, o sea que complicarían más el cuadro en este caso. Estas serían para dejarlas como última alternativa, por el hecho de que pueden tener niveles de grasa altos y variables, y no es lo que necesitamos en este caso. La única ventaja que tienen es que no tienen almidón. Las burlandas tienen nada de almidón porque se fue todo en el proceso de producción de alcohol. El gluten free sería un ingrediente mucho más interesante que la burlanda, porque el gluten es toda la fibra del grano. Es la parte más fibrosa del grano y ayuda en general a mejorar los sólidos. En general es un muy buen ingrediente para mejorar los sólidos. Bueno, algunas soluciones más a estas cosas que venimos viendo. Trabajar sobre la fibra de la dieta. Si tenemos vacas encerradas o estamos dando de comer en el comedero, preocuparnos por el tamaño de partícula, tratar de que la dieta no esté muy fina. Si estoy tomándome el trabajo de dar algo de forraje y suplementar las vacas, asegurar de que la fibra esté en una presentación buena para que la vaca la coma bien. Cuidar el tema de los granos, lo que decíamos recién, cantidad, velocidad de digestión, tipo de grano, esto se puede ir cambiando a lo largo del año. Podemos utilizar algún buffer, que dijimos que eran estos aditivos que nos ayudan a estabilizar el pH del rumen, y trabajar sobre los aspectos de manejo que muchas veces también ayudan, porque a veces estas cosas nos pasan sin ninguna de las otras razones que hablamos antes, y pueden ser más un tema de cómo está mezclando el mixer, cómo estamos dando de comer, si el comedero está bien dimensionado para las vacas. Hay un montón de cosas que modifican las conductas de las vacas y también repercuten a veces en la producción de soja. Aumentar el porcentaje de forraje en la dieta debería ser siempre lo primero que deberíamos pensar. ¿Se acuerdan la primera diapositiva cuando les decía que por ahí hay un peso de diferencia por litro entre un litro de leche con sólidos un poco más bajo y uno con un poco más alto? En una vaca de 25 litros, un peso son 25 pesos. Con eso compramos en Argentina casi 3 kilos de heno. Podemos comprar 3 kilos de heno de alfalfa de muy buena calidad. O sea, con lo que me estoy perdiendo por una vaca en el día, podría salir a comprar 3 kilos de fardo. Comprar 3 kilos de fardo no es la solución, porque después tengo que ver cómo se lo doy, a dónde se lo doy, las pérdidas que tiene y algunas otras cosas. Pero me refiero que la solución más natural para la vaca es corregir el forraje y la dieta, ver la posibilidad de mejorar el forraje por caso que se pueda. También puedo reemplazar algún subproducto, pues, si estoy dando DDGS, por ejemplo, y en algún momento estoy usando DDGS para suplementar las vacas, y en la primavera estoy comiendo pastoreo de buena calidad, y capaz que lo puedo sacar. Tengo proteína en los pastoreos y no necesito agregarle más grasa, algo que capaz que va a complicar el cuadro. Se puede buscar otro subproducto, gluten o cascarilla, como veíamos. Cuidado con los procesados de los forrajes, eso los comentábamos recién, sobre todo cuando lo preparamos en el mixer o cuando lo estamos moliendo para presentar. A falta de cascarilla de soja, que no consigamos cascarilla de soja, heno de alfalfa, se pueden utilizar. Acá se ha hecho muy frecuente, es increíble, en 5 o 7 años. Hoy creo que no debe haber productor que no tenga megafardos de alfalfa para darle un poquito, medio kilo, 1 kilo, lo que sea, a las vacas. Se ha hecho muy, muy popular, tenemos zonas de muy buena producción de alfalfa. En algunos casos damos paja, la paja de los residuos de cosecha, trigo, avena, cebada, las hacemos para los prepartos, y si nos sobra un poco, le ponemos un poco a las vacas del tambo también. Eso nos viene bien porque en general son de muy buen efecto fibra. Bueno, heno de alfalfa molido, fardones de paja y una moledora que usamos acá, pero ustedes también tienen allá, o sea que cualquier cosa que ayude a procesar la fibra para poder dar bien. Acá se está haciendo mucho esto, que es embutir paja picada. En la cosecha de trigo se pica con la picadora de silo y se guardan en bolsones y después se dan a lo largo del año mezclados. Es un poco más caro el proceso, pero te evita un montón de pérdidas y una cantidad de cosas que al final del día la cuenta queda más o menos empatada. No tengo que hacer el fardo, no tengo que tapar el fardo, no tengo que moler el fardo. Tiene sus pros y sus contras. La verdad que esto también ha revolucionado mucho, sobre todo el manejo de los prepartos, donde le damos 3-4 kilos de paja a las vacas, y la verdad que nos ayuda mucho este tipo de presentación. Esto es un bolsón de alfalfa.
Esto es una alfalfa en un campo de un cliente en Córdoba, que cuando estaba seca la alfalfa hilerada para enfardar, en vez de enfardarla, la picó y la metió dentro de un bolsón. Se ven cascotes, a veces no queda bien seca del todo, pero no tienen ningún problema, no juntan hongos, ese material cuando lo golpeas un poco se desarma todo y te queda una alfalfa razonablemente buena. Algo de hoja se debe perder, porque imagínense que la levanta la picadora, pero te saca un trabajo muy grande de preparación de la dieta, y eso la verdad que es muy importante. El sobremezclado de las comidas terminan rompiendo la fibra. Esto es un ejemplo en donde de una mezcla normal a un sobremezclado de 15 minutos, el porcentaje de fibra larga de una mezcla terminó cayéndose acá abajo. Y obviamente la fibra, la parte fina de esa misma dieta, cuando la sobremezclé mucho, subió. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo si dejamos el tractor enganchado, mezclando y nos distraemos un rato? Estamos afinando la dieta. No importa si los valores están bien o están mal, es un tema de gasto más combustible, gasto más maquinaria, y aparte afino la dieta, que puede ser un efecto no deseado en ese caso. Esto que les quiero mostrar acá es se los explico cómo se mira esto. Esto es un concurso, no es un concurso, esto es un análisis de un CREA nuestro acá en el oeste de Buenos Aires, en donde los productores, a veces, después de la campaña de silo, nos mandan las muestras a analizar al laboratorio. Y entre los análisis que le hacemos, además del análisis nutricional, medimos largo de picado, o sea, qué porcentaje del silo queda retenido en la bandeja de arriba, de la bandeja de Penn State, la que tiene los agujeros más grandes, y por otro lado medimos el procesado del grano. Qué bien el contratista craqueó el grano y lo rompió para que después la vaca lo pueda aprovechar mejor. Entonces tenemos cada una de las muestras que mandaron los productores, las pasamos por la zaranda y tenemos una que le retuvo el 2%, acá hay una que retuvo el 10% en la bandeja de arriba, otra del 10%, una del 2%, otra del 2%. Claramente en este grupo cada productor hace lo que quiere, o cada contratista hace lo que quiere y pica como le gusta en su campo, cosa que también está muy bien. Y los silos están ordenados por cómo fueron quebrados los granos. O sea, este fue el peor craqueado y este fue el mejor craqueado de todo. Este tenía más del 70% de los granos se habían roto, estaban mejor disponibles para lavar. Curiosamente, el peor craqueado y el mejor craqueado eran los dos silos picados más finos que habían en todas las muestras. ¿Cuál es la síntesis de esto? No tiene nada que ver el largo de picado con la rotura de los granos. Son dos cosas que van por carriles distintos. La máquina pica al tamaño que uno quiera y quiebra los granos de acuerdo a cómo se ajustan los crackers o los rolos para quebrar el grano. No tiene sentido triturar un silo pensando que voy a romper el grano, porque eso no sucedió en este caso, y este productor craqueó muy bien el material y capaz que se le fue la mano y lo picó un poco fino de más. Este está más lógico, tiene casi 10% de fibra larga y está muy bien craqueado también. Es simplemente para despejar una cosa de la otra. El largo de picado no está relacionado al procesado de los granos, son cosas que van distintas, y lo ideal es quebrar muy bien los granos, como habíamos mostrado en la bandeja, en la diapositiva anterior, donde se veían todos los granos enteros, ajustando el largo de fibra a la humedad del material y a lo que sea, pensando que siempre hace falta fibra en las dietas. Generalmente en nuestras dietas terminan faltándole un poco de fibra física. Para ir redondeando, suplementos, los buffers para el rumen, suplementos que nos ayudan a mantener el pH del rumen, todos los aditivos que ayuden a mantener un ambiente estable del rumen colaboran con esto, no es solamente el bicarbonato, las levaduras, cultivos de levaduras, probióticos, hay una cantidad de cosas, todo lo que ayude a que las bacterias del rumen funcionen normalmente y puedan controlar las cargas de comida que llegan, son productos que de alguna forma ayudan a estabilizar el rumen. Amortiguan la caída del pH, pues, depende de la dieta, a veces funcionan mejor, a veces funcionan peor, y de nuevo hay que hacer una relación de costo-beneficio para ver qué nos conviene hacer. En las dietas basadas en silos de maíz, o en muchos silajes donde hay muchos ácidos de los silos, es donde los buffer en general mejor funcionan, mejoran el consumo y mejoran la grasa. Estoy hablando del bicarbonato de sodio, del óxido de magnesio. Estaba conversando hoy con algunos colegas de Uruguay por el tema de este producto Convertec, yo no lo vi, es una urea protegida que sé que la están utilizando en algunos campos y está dando algunos resultados también en la parte de la estabilidad de los sólidos. Me parece que es un tema interesante para verlo, pero no lo conozco en profundidad. Sé que se está utilizando en algunos campos y cumple alguna función por este lado. Pero si por alguna causa me quedé sin pasto, estoy dando una dieta con mucha cantidad de silos,
y eso me provoca alguna baja en los sólidos, es el momento ideal de poner bicarbonato u óxido de magnesio, balanceando bien la dieta, porque es donde mejor resultado vamos a tener con este tipo de productos. Unos últimos factores que afectan el funcionamiento del rumen: consistencia de la alimentación, precisiones de carga, funcionamiento del mixer, manejo de comedero, balanza, funcionando bien, no equivocarnos con las cantidades. Este es un gráfico también viejo, pero me gusta verlo porque siempre es muy ilustrativo. Esa raya acá es lo que debió cargar el operario y los puntitos son lo que fue cargando a lo largo de ese mes de trabajo. O sea, las vacas la mayoría de los días comieron 5 kilos y algún día comieron 8 de maíz y otro día comieron 5 y después 7, después 7. O sea, de nuevo, esto es como el sensor de pH dentro del rumen. Esto, lo bueno de tener un programa es que te lo deja ver, lo ves cuando te equivocas y sabes cuándo fue el problema y podés magnificar el desvío que tuviste. Pero el que no tenga el programa para medir esto, quédese tranquilo que también le está pasando, porque esto es cuestión de cómo el operario se levantó ese día, si la balanza andaba bien, si veía bien el número. Esto ocurre en la vida diaria. Lo que hay que tratar es de minimizarlo. En este caso descubrieron que el problema era los días de Franco. Cuando se iba el mixer oficial, el franquero tiraba distinta la comida, pero bueno, este es algo que pasa, y estas cosas nos pueden pasar todos los días. Esto era maíz, esto era soja, esto duele más porque hubo días que le erró feo a la soja, que la soja es mucho más cara que el maíz. Así que esto fue mucho más doloroso y hizo llamar la atención del dueño del campo. Cargar bien el mixer y mezclar bien. Los mixers son para mezclar, no para transportar comida. Este mixer no puede mezclar nada, o si arranca a mezclar, tira toda la comida afuera, porque está pasado de carga. Otro, este es de ustedes. Este es un mixer que lo conozco bien, con muchas dificultades para mezclar. Esta comida estaba, en este momento se estaba tirando en los comederos. Este mixer no es que lo estaban cargando. Es mala la foto, pero si le prestan atención, acá estaban paradas las vacas, ahí están todas las marcas de las huellas de las vacas y ahí se ve el filo del comedero. Este mixer estaba descargando así la comida, con un problema serio de mezclado. Entonces había vacas que comían el sorgo molido, algunas el silo. O sea, estas cosas lamentablemente ocurren. Este es un mixer que está mezclando espantosamente mal. Es una foto sacada de arriba, acá está la soja sin tocar, ahí está mezclando y toda esta parte está toda pegada. Cuando abran la descarga va a salir cualquier cosa al principio del comedero. Otro, un horizontal, que está haciendo exactamente lo mismo. Al final está tirando toda la ración y habrá tirado el silo al arranque de la descarga. Entonces, estas cosas hay que cuidarlas porque son detalles que nos pueden pasar y que pueden estar colaborando. Por ahí nos estamos preocupando por otras cosas y se nos está escapando algo que es algo mucho más fácil de resolver, solamente es cuestión de encontrar. Selección en el comedero, esto también nos pasa a veces, es lo que hablábamos del tema de la molienda de la fibra, a veces nos cuesta trabajo presentar bien la comida para que la vaca la coma bien. Imagínense este productor hizo un rollo, lo molió, lo mezcló con el resto de la comida y las vacas comieron todo menos el rollo. O sea, y al final no cumplió el objetivo de lo que estaba buscando. Esto es otro de los temas sobre los que hay que trabajar. Es preferible menos fibra bien presentada y que la vaca la coma y no ponerle 2 kilos de rollo y que después la vaca coma lo que tenga ganas. Esto es un tema importante también, y en esto ayuda mucho el tema de los picados que yo le decía de las picadoras ensiladoras, que dejan toda la fibra cortada muy finita y hacen que a la vaca se le dificulte mucho seleccionar el comedero. Mojando un poco la comida, con eso se logran muy buenos consumos. El hambre colabora para que las vacas tengan grasa baja en la leche. Es otro tema. Las vacas cuando esperan mucho para comer, comen con hambre y comen de golpe, y esos consumos de golpe generan caídas en el pH, está claro. Está bien, esta vaca lamentablemente la comida la tenía un poquito lejos, había que arrimársela, pero hay que evitar ayunos muy largos. Cuando las vacas hacen ayunos muy largos, generalmente comen de glotonas a golpes y eso no le hace bien. Es el efecto que vemos en el verano, cuando la vaca por calor está mucho tiempo sin ir a comer. Y la otra que también está claro que colabora para generar problemas son los amontonamientos. Esto es una bebida de agua, pero lo he visto en otras oportunidades en los comederos también. Cuando las vacas no tienen lugar para comer y se golpean y se chocan y se pisan y el espacio es muy apretado, la vaca cambia, además de desperdiciar comida y tener riesgo de golpearse, cambia la forma de comer y esos cambios en la forma de comer generan problemas también de estabilidad dentro del grupo.
Hay mucha evidencia técnica sobre estas cuestiones relacionadas a oferta de comida, tiempo sin acceso a alimentos, o sea, tamaño de los grupos, cantidades de vacas que tengo, espacio de comedero. Todo esto impacta sobre el pH del rumen, pueden afectar los sólidos y obviamente son causas de lesiones y descarte de vacas en algunos casos. Bueno, esta diapositiva me pareció buena. Escuché una charla de Alex Souza, que es un técnico brasilero que ha venido varias veces a Argentina, seguramente lo conozcan. Nos dio una charla hace unos pocos días atrás y muestra la relación entre la grasa y la proteína y el porcentaje de concepción de las vacas al primer servicio o a la primera inseminación artificial. Y muestra cómo las vacas que tuvieron, vamos por las buenas, las que nunca tuvieron un análisis de leche y estuvieron invertidas, o sea que en todos sus controles lecheros la grasa estaba por arriba de la proteína, tuvieron una concepción mucho mejor que las vacas que estuvieron siempre invertidas. Estas vacas tuvieron un control invertida, estas tuvieron 2 controles, estas tuvieron 3, o sea, al revés sería, estas tuvieron 4 bien y 1 mal, estas tuvieron 3 bien y 1 mal, o sea, tener las vacas invertidas en general no es algo que te la vaya a matar a la vaca, excepto que sea una acidosis importante. Pero tampoco es algo que nos debamos acostumbrar y no prestarle atención, porque puede que en algún momento afecte. Por ejemplo, en este caso, está pegándole la reproducción, por alguna causa. Debe haber alguna vía seguramente por la cual la está afectando. Pero a veces nos pasa, de hecho acá, que como les decía al principio, no todas las industrias pagan por sólidos y muchos pagan por litro, muchas veces el productor no le presta tanta atención a esto. Yo conozco gente que ha vivido con las vacas invertidas un año, con la grasa por debajo de la proteína. Y bueno, es algo que, como la vaca está linda, está brillosa y la producción es buena y parece que no pasa nada, pero indudablemente no es algo normal. Las vacas volando o las jersey tienen que tener más grasa que proteína. No es normal que las vacas estén invertidas. Nos puede pasar, podemos tener un porcentaje, pero no deberíamos quedarnos tranquilos y acostumbrarnos a eso, independientemente de que a la industria no le importe y me pague por litros. No es algo fisiológico, no es algo normal y en algún momento va a traer algún problema. Bueno, ahora sí terminamos y estamos justo en la hora. Problema frecuente, compatible con producciones normales a buenas, generalmente sin signos clínicos, porque como le decía, las vacas no se suelen ver con problemas graves, pueden estar originados por diferentes causas, o clima, o dieta, el tema de los verdeos con los famosos ácidos grasos poliinsaturados y la falta de fibra, o las dietas que tengan muchos suplementos con ácidos grasos insaturados, más el pH del rumen bajo. Es una combinación. Como dijimos al principio, es un problema multifactorial. Hay que atacarlo por varios lugares para poderlo corregir. Hay que atacarlo de diferentes formas, diferentes enfoques, y muchas veces la solución necesita de cambios en la dieta o manejo. A veces no es tanto lo que tengamos que salir a buscar cosas afuera, sino de ingeniárnoslas con las mismas cosas que tenemos en el campo, con medidas que son más de tipo de manejo, todas estas que les mostré de preparación de comida, de picado de la fibra, de cosas, porque ya lo estaban haciendo, lo que había que hacerlo era un poco más prolijo o algo así. Y no acostumbrarnos a convivir con estos problemas, fundamentalmente porque las vacas, y cuando la depresión de grasa está relacionada a un tema de pH en el rumen, los problemas de patas o de laminitis se van a terminar presentando en algún momento, de reproducción que les acabo de mostrar, muertes espontáneas de las vacas, a veces se mueren algunas vacas sin causa aparente y eso pueden ser indigestiones que tienen. Estamos mucho más acostumbrados en los corrales de engorde porque el animal está mucho más en el filo, pero también pasa en las vacas de campo. Así que no es infrecuente que esto ocurra. Bueno, ahora sí, terminé. Muchísimas gracias. Como habíamos dicho, si había algunas preguntas, debería poder contestarles. Si sé cómo se hace esto, y si no, habíamos quedado en que ustedes podían escribir sus preguntas y nosotros se las íbamos a contestar de alguna forma. Bueno, de nuevo, me dice Gabriel que no hay ninguna pregunta hecha por el momento, así que los invito a que si alguien tiene alguna consulta y quiere hacerla con total libertad, esperamos un ratito. Si eventualmente no va a haber otras preguntas y después a alguien se le ocurre algo, los chicos de Neutral tienen mis datos, mi teléfono, mi mail, todo, así que podemos contestar alguna cosa que no haya quedado clara. La presentación va a estar disponible y Gabriel les comentaba al principio que esto se va a grabar, así que va a quedar disponible para cualquiera
para cualquiera que quiera reverlo, rever algún punto que no le haya quedado claro o lo que sea. Bueno, y ahora viene cuando uno no sabe cómo sigue esto, ¿no? Pero yo los espero si quieren, y si no, el que le parezca, suspendemos y esperamos las preguntas para adelante si hubiera. Bien, ahora veo una pregunta. ¿Qué opinión le merece el Lex de maíz? Una de las preguntas que hay. No tengo mucho para decirles porque no tengo tanta experiencia de este lado. Como acá tenemos mucho maíz, los productores tienen todo maíz, es muy poco común el uso del ex, pero sí lo he visto en Uruguay y obviamente en algunos productores acá también lo tienen. Y es un excelente ingrediente. Lo utilizamos para reemplazar el grano. Generalmente no nos suele generar problemas de este tipo. De nuevo, lo hacemos para estirar los recursos que tenemos, nunca lo damos como único ingrediente. Eh, no tengo bien claro los valores de grasa que suelen tener. Acá el Lex es bajo en grasa, suele tener 4 o 5%, no genera problema, y es de vuelta. Es un subproducto de la producción de la molienda seca del maíz, de los grits de maíz, y en general lo utilizamos para producción de alimentos balanceados. Termina en fábricas de alimentos balanceados donde lo usamos ahí. Los chicos seguramente de Neutral deben tener análisis de laboratorio y deben tener alguna experiencia con la cual puedan compartirlas. Con quien hizo la pregunta, con gusto le pueden enviar esa información. Bien, una más. ¿El corte previo de las pasturas puede mejorar la calidad del material? Es otra de las preguntas que veo que pasa ahí. Sí, eh, sí, porque una de las recomendaciones para mejorar o para evitar este tema de la extrema selección de las vacas, de comer demasiado delicada la pastura, es obligarlas a comer abajo. O sea que una pastura que esté cortada probablemente le va a sacar a la vaca la opción de selección y la va a hacer comer un material más mezclado, con algo más de tallos, y eso probablemente tenga un efecto beneficioso. Nosotros lo utilizamos en las alfalfas. Acá es una técnica bastante común en las alfalfas, sobre todo en primavera, por control de empaste. Después nos dimos cuenta que además los animales comen más, levantan un poco más el consumo, porque al deshidratarlo un poco la planta, les es más fácil de comerlo, y la gente que lo maneja bien lo hace rutinariamente en las primaveras. Yo creo que estaba mencionado en una de las diapositivas como una medida a tomar, que es obligar a comer las vacas hasta más abajo. El pre-oreo que le llamamos nosotros seguramente puede ayudar. Alguien que llegó tarde y quería saber el picado ideal del silo. Voy a hacerle un comentario sobre esa pregunta. Yo creo que la respuesta no está sobre todo asociada al momento en que agarró la planta para picarla. Lamentablemente es muy difícil picar en el momento que uno quiere. Generalmente terminamos picando cuando uno puede. Entonces uno debería ajustarla a la materia seca que la planta tenga. Si yo tuve la suerte que mi contratista llegó en el momento justo y la planta está con la materia seca ideal, 33, 35 de materia seca, 37 de materia seca, no habría razón para picar fino. Uno podría picar un poco más largo, porque con esa materia seca el material se va a compactar bien con esa humedad. Si mi contratista me llegó tarde y voy a picar con 40, 42, y conviene picar más fino, porque de otra forma no lo voy a poder compactar bien y probablemente la fermentación va a ser mala. Entonces, alargar el tamaño de picado, 17, 19 milímetros cuando el material tiene buena materia seca o buena humedad, achicarlo a menos de 17, 15, 13 cuando el material está un poco más seco. Pero hay que decidirlo en el momento que uno va a hacer el trabajo, y siempre tratar de priorizar, más vale largo que corto, evitando obviamente que queden piezas muy largas que después la vaca no lo coma, ¿cierto? Pero generalmente picamos 17, 19 cuando el material está verde, 15 de 13 cuando el material está seco. Esa sería la respuesta a la pregunta que estamos. Una más. Experiencia gracias a insaturado pavimento de la semilla de lino y aumento de clave en leche. Es una buena pregunta. Esos trabajos se hicieron en Argentina con aceite de girasol hace muchos años en el INTA Balcarce. Se hablaba, porque quiero hacer la aclaración de lo que hace la pregunta, una persona está preguntando el uso de estas grasas insaturadas que vienen del lino, que promueven la producción de ácido linoleico conjugado. Ese CLA que yo les decía que baja la grasa en la leche,
es un ingrediente interesante porque tiene propiedades anticancerígenas, o sea que para la nutrición humana es deseable. Tiene este efecto en las vacas, pero para la nutrición humana es deseable. Y en algún momento se intentó hacer leches enriquecidas con CLA. Yo no sé en qué quedó ese proyecto, pero se hizo. Se usaba aceite de girasol como fuente de ácido graso insaturado. Eh, Puedo preguntar y consultar, y si encuentro algo se lo digo. Sé que en algún momento fue un proyecto nacional importante, que inclusive algunas industrias lo apoyaron. ¿Cuánto tiempo de corte sería adecuado para pastorear las alfalfas? Depende de cuál sea el problema que tenga, pero nosotros cuando tenemos temas de empaste, cortamos de un día para el día siguiente. Se corta la tarde de un día y se pastorea al día siguiente a la mañana, en general. Con esas horas de pre-oreo es suficiente para bajarle la humedad y de vuelta. También hay un efecto que la vaca no selecciona, porque cuando uno voltea hilera, la vaca la tiene que comer o tiene que comer. Esto es muy importante que la alfalfa esté limpia, porque si uno está cortando algo que está enmalezado o que está pasado, va a ir mal, porque la vaca va a estar comiendo muy mala calidad. Hay que entrar a hacer preoreo en alfalfas limpias o pasturas muy limpias y por supuesto que tengan buena calidad. Bueno, creo que estamos. Ya me retó el organizador porque dice que tenemos que terminar puntual, así que les agradezco. Si a alguno le quedó alguna pregunta que le pueda contestar con gusto, no me olvido de las que dejé ahí pendiente, que voy a ver si consigo algo de material para mandarles. Muchísimas gracias a todos. El que tenga alguna pregunta más la manda y después se la contestaremos en un momento por medio. Muchas gracias, espero que anden todos bien y espero que mejore pronto todo esto y que Uruguay siga dando la nota con respecto a lo bien que han manejado este tema de la pandemia. Gracias y nos vemos en la próxima.